dones espirituales divididos en dos ministerios, lo que es el ministerio oral y el ministerio práctico. Hasta aquí hemos visto ya la mayoría de los dones que pertenecen al ministerio oral. Todavía no hemos tocado los dones del ministerio práctico porque son un poquito más fácil de entender. Estamos basados en el don de lengua. Este es el último que nos queda del ministerio oral, el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Y es un poquito complicado el entender este don, sobre todo que hay que verlo en dos consideraciones. La semana pasada estuvimos hablando del don de lengua como un idioma que ocurrió ahí en el Pentecostés, según nos narra el capítulo 2 de Hechos. Pero vamos a continuar nuestro estudio. Este estudio del don de lenguas o de las lenguas se le llama glosolalia. Glosolalia porque viene del término griego glosa, que tiene que ver con lengua. Precisamente, glosario es la palabra que nosotros usamos para un catálogo de palabras con sus significados. Y este don de lenguas, pues, se ha mal interpretado por algunos cristianos y es muy importante que nosotros aprendamos a aclararlo, sobre todo a entender que algo muy especial ocurrió en ese momento que hubo un cambio de dispensación, en el momento que cambió del Antiguo Testamento de la ley al Nuevo Testamento, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este fenómeno de hablar en lenguas se ha malinterpretado con un conjunto de dogmas que son erróneas. ¿Por qué es importante que yo menciono esto? Porque a veces hay personas que reciben ciertas cargas sobre ellos que si no experimentan estos fenómenos, pues no son salvos o no son hijos de Dios o no son cristianos. Y aquí está el error, ¿okay? Hay muchos que creen que posterior a la salvación un creyente puede experimentar un dote de poder cuya manifestación inicial es marcada por el hablar milagroso una lengua nunca antes aprendida. Estas personas creen que el cristiano habla lenguas, tiene que hablarla como una manifestación del Espíritu, y eso no es correcto. Tenemos que sí entender la lengua como un don, pero cuando hablamos de fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu tienen que ver con carácter y santificación. No es tanto las manifestaciones externas que uno pueda hacer, sino más bien lo que está ocurriendo en el interior de nuestro ser a medida que el Espíritu Santo nos va santificando. Otra doctrina errónea es creer que un creyente puede caer de la gracia, o sea, puede perder la salvación. Tercer error es creer que el bautismo es una experiencia posterior a la salvación, el bautismo del Espíritu. También creen en un bautismo de fuego, o sea, como un grado de entusiasmo o estado de éxtasis, y esto lo manifiestan con movimientos corporales o ataques de risa, etc. Creen en la sanidad divina, como que todo creyente puede pretender sanidad condicionada a ejercitar suficiente fe en la muerte de Cristo. Quiere decir, si la persona no es sana es porque no tiene suficiente fe. Y como ustedes pueden ver, según yo voy mencionando, se van poniendo cargas en las personas que muchos pueden llegar inclusive a dudar de su salvación. Y el quinto error es creer que la vieja naturaleza desaparece en la conversión. O sea, es otro error bíblico. Bueno, hoy nosotros tuvimos esto más o menos una recapitulación de lo que se estudió la semana pasada, pero hoy vamos a entender verdaderamente el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace
la tercera persona de la deidad en nosotros como creyentes. Vamos a hablar de la regeneración, vamos a hablar de lo que es el bautismo del Espíritu, lo que es el sello y la llenura. O sea, hay actividades o ministerios, operaciones, como usted le quiera llamar, que el Espíritu realiza en las personas. Número 1 es regenerar. Regenerar significa un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza en el hombre. Segundo, bautiza. Tercero, sella. Cuarto, reside. Quinto, llena. A través de la simple fe se reciben todos estos dones de gracia. El único que está condicionado de todos estos que les mencioné es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu sí está condicionado a la obediencia a la voluntad de Dios, a la santificación, a separarnos del pecado, a una vida consagrada de estudio de la palabra, de oración. Fíjense que Efesios 4:30 exhorta no contriste al Espíritu Santo, o sea, no le den lugar al diablo. Y también Efesios 5:18 exhorta sed llenos del Espíritu Santo. Así que como nosotros, como creyente, todo hijo de Dios puede tener seguro que ha sido regenerado, que ha sido bautizado, que ha sido sellado y que el Espíritu Santo habita en él. Eso lo podemos tener seguro. Ahora, la llenura es la que es condicionada, es lo que estábamos tratando de explicar. Bueno, los creyentes del Antiguo Testamento eran regenerados por la fe. Esto es importante que lo entendamos porque los discípulos, con excepción de Judas Iscariotes, ellos fueron regenerados antes del Pentecostés. O sea que ellos más bien estaban bajo aquella antigua edad o aquella dispensación de ser regenerados bajo el Antiguo Testamento. Por eso fue que tuvo que ocurrir algo muy especial con la vida de estos discípulos, algo realmente que no se va a volver a repetir, como fueron esas experiencias grandes y maravillosas y señales que ellos experimentaron, hermanos. Estaba habiendo un cambio de dispensación de lo que es de Moisés a la gracia de Cristo. Ahora, cuando hablamos de bautismo, el bautismo, que fue un evento que anunció Juan el Bautista, ocurrió por primera vez ahí en el Pentecostés, según vemos en Hechos capítulo 1:5, podemos buscar ese pasaje, Hechos capítulo 1:5. Y lo dice claramente, por eso nosotros no podemos negar que existe un bautismo del Espíritu. El problema está, y la confusión está, ¿cuándo ocurre este bautismo? Y después vamos a ver qué significa ser bautizado por el Espíritu. Fíjense, Hechos capítulo 1, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense que ellos ya habían sido regenerados, ya habían creído en Cristo, ya habían ejercido su fe en Cristo, pero el Señor claramente se lo dijo, todavía no ha venido el Consolador, era importante que Él se fuera para que viniera el otro, y una vez que venga el otro, comenzaba el ministerio del Espíritu Santo. Por eso se lo dice, dentro de no muchos días, ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Hay personas que toman este pasaje y hacen de la experiencia como si fuera doble. Como primero uno recibe la salvación y luego recibe el bautismo del Espíritu Santo. No se pueden apoyar en esta ocasión, porque esto era algo especial que estaba pasando con los discípulos. Repito, el cambio de dispensación. Ahora, una vez que ya comenzó a funcionar aquella nueva dispensación de la gracia, todo creyente, una vez que cree, es bautizado por el Espíritu Santo. En el momento que uno cree, eso lo afirma, si vamos a Efesios, capítulo 1,
Efesios capítulo 1, el versículo 13. Este es un versículo bien importante con relación a lo que estamos tratando aquí. Dice, en él también vosotros. Fíjense, aquí comienza a explicar Pablo el proceso de salvación. Cómo una persona puede ser salva y puede no solamente ser salva, estar seguro de que es salva. ¿Okay? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, por eso que es importante escuchar. ¿Escuchar qué? El evangelio de vuestra salvación. ¿De qué se trata el evangelio? Que Cristo Jesús murió en una cruz para limpiarnos de todo pecado. Y lo dice, todo aquel que cree en Jesús es salvo. Eso es lo que tenemos que hacer para la salvación. Creer que en el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz. Y hay que creer un poquito más, hay que creer también que sí, Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Resucitó porque es Dios. Y resucitó para dejarnos saber a nosotros que la vida no consiste nada más que esto que estamos viviendo aquí, sino hay un alma en nosotros que es eterna, y para que esa alma tenga vida eterna, pues necesita ser resucitada, unida al cuerpo, para entonces disfrutar de la vida eterna. Por eso que también la resurrección es parte del evangelio. Entonces, cuando usted escucha eso, que Cristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día, y usted lo cree, usted recibe esto de manera personal y viene a ser su fe y su confianza, ¿qué es lo que ocurre? Sigue diciendo el versículo, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es una experiencia posterior como le sucedió a los discípulos, que debido a que todavía el Señor no había ascendido, sino que estaba en medio de ellos, no habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Pero una vez que el Señor se fue y vino el Espíritu en el día del Pentecostés, ellos fueron sellados y llenos del Espíritu. Pero sucedió una vez. Después de ellos, todo creyente, en el momento que cree de corazón, y eso es algo que solamente lo sabe la persona y Dios, en el momento que cree de corazón, viene el Espíritu Santo y hace habitación en él. O sea, lo sella. Vamos a ver lo que es sellar. Pero estamos en el bautismo. La palabra bautismo significa sumergir. Pero no vamos a enfocarnos tanto en el concepto del término, sino más bien en el objetivo. El bautismo es para identificación. Inclusive no solamente los cristianos bautizan. Hay incluso grupos sectarios y religiones falsas que también usan este método de bautismo, porque cuando usted se bautiza, usted se identifica con este grupo, usted se identifica con esta fe. Nosotros sabemos que el Señor Jesús no cometió nunca pecado, sin embargo Él se bautizó. Y cuando vino para que Juan lo bautizara, y Juan no quiso bautizar, le dijo, no, es necesario que yo me bautice para que se cumpla toda justicia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús se estaba identificando con nosotros. Entonces, cuando el creyente cree en Cristo, es bautizado por el Espíritu. Se usa la palabra bautizado porque es como una inundación. Viene el Espíritu Santo y abarca todo tu ser. O sea que en este cuerpo de materia hay cabida no solamente para el alma, que es espiritual, pero también para el Espíritu de Dios, que viene y ocupa también el cuerpo y hace una cohabitación con nuestra alma. Por eso se usa bautizar. Entonces la persona se identifica como cristiano. Cuando eso que ocurrió en el interior, la persona entonces va a hacerle un acto público de fe, que ya es cumplir con la ordenanza, que el Señor dice, bautícese todo aquel que cree, que ya estamos hablando ya del bautismo en agua, que es simbólico, porque el bautismo no salva, el bautismo no otorga gracia, es un puro acto simbólico. Entonces la persona se viene a identificar ¿con quién? Con la iglesia.
con aquellos que han hecho lo mismo. Por eso es que siempre el bautismo es un acto de identificación. El bautismo del Espíritu no podemos interpretarlo como una experiencia que me voy a volver yo todo estrambólico después que yo creí. No. Uno cree en ese momento, es sellado, es bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que es importante entenderlo. Hay personas que creen que parte de este bautizo, entonces usted lo va a manifestar hablando lenguas. Pero no es bíblico, no tiene por qué ser. Ya la vez pasada estuvimos estudiando por qué los casos que fueron bautizados hablaron lenguas. Usted puede atender a ese estudio y saber un poquito más acerca de eso. Pero el Pentecostés siempre marcó un nuevo orden divino. O sea, en la programación de Dios, al romperse ese velo, termina la edad mosaica, y a los 50 días, que es un periodo de transición, entonces el fuego, el viento y las lenguas sirvieron de señales visibles que algo nuevo y extraordinario comenzaba. Fíjense que si es así, que cuando fue a comenzar la edad mosaica, se puede leer en Éxodo 19, del 16 al 18, fue introducida también de esa manera, con humo, con fuego, con viento. O sea, es como Dios manifestándose, porque acuérdense que Dios es espíritu y no lo vemos, y estas son puras manifestaciones para que el hombre vea, hay algo aquí ocurriendo que es extraordinario, que no hay duda que está la presencia de Dios. Y esas cosas ocurrieron cada vez que iba a haber un cambio de lo que es dispensación. Pero todo evento inaugural ocurre una sola vez. El bautismo del Espíritu más bien es posicional y no empírico, o sea, no experimental. Coloca al nuevo convertido en Cristo y es la base, viene a ser la base para entonces la llenura, para uno entonces mantenerse en la presencia del Señor. ¿Cómo yo sé que yo he sido bautizado por el Espíritu Santo? Por los cambios que yo mismo doy testimonio que están ocurriendo en mi vida. Soy creyente, están habiendo cambios progresivos, cambios positivos. Yo puedo sentir que yo pertenezco al Espíritu de Dios. Yo he sido sellado por el Espíritu de Dios. Ahora, mientras que el bautismo tiene que ver con identificación, el sello, aunque se usen diferentes títulos para señalar estas operaciones, no significa que sean cosas diferentes o que tengamos que buscarle un significado diferente. Más bien, cuando se usa bautismo del Espíritu, ya sabemos, es identificación con Dios y luego en el bautisterio con la iglesia. Cuando se habla de sello, está usando un término para darnos a nosotros una seguridad de pertenencia. Eso es recibir el sello del Espíritu. Cuando en aquel tiempo algo lo marcaban con un sello, decía, esto es mío, nadie me lo quita. Y esa es la idea de ser sellado por el Espíritu. Por eso el Señor Jesús se lo dijo a los fariseos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, nadie las va a arrebatar de mi mano. Por eso nosotros tenemos plena seguridad que si hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el momento que creímos, vamos también a ser sellados para siempre. Y no vamos a caer de la gracia, no vamos a perder la salvación. Precisamente caen de la gracia, porque la gracia significa un favor no merecido, aquellos que comienzan a confiar en sus propios esfuerzos o en su propia justificación, pensando que con esos esfuerzos pueden retener lo que Dios les dio. Y no es así. Dios nos regaló la salvación. Si no fuera por el Espíritu Santo que nos bautiza y nos sella, ninguno de nosotros pudiera vivir la vida cristiana. O sea, somos ayudados por Él a mantenernos firmes y fieles. Eso sí, cuando pecamos vamos a cosechar consecuencias, castigo y disciplina. Por eso es las advertencias: no contristes al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, no le des lugar al diablo. Porque mientras que estemos en esta tierra, si le prestamos atención a las cosas de la carne, eso es lo que vamos a cosechar.
Pero si le prestamos atención a las cosas del Espíritu, vamos a vivir vidas en paz. Así que, hermanos, eso con relación al sello. Fíjense que hay que aclarar algo aquí, en el capítulo de Hechos, el versículo 2. Nosotros en las escuelas dominicales estuvimos estudiando Hechos y dimos en la fiesta del Pentecostés. No lo vamos a leer todo, pero quiero más o menos llevarles en la mente a lo que ocurrió ese día. Ya sabemos que el Señor Jesús le dijo a los discípulos: dentro de no muchos días van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Encontrándose los judíos celebrando la fiesta del Pentecostés, dice claramente ahí el capítulo 2, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ve? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya después más adelante vemos que se quedaban atónitos porque todos les oían hablar en su propia lengua. Es interesante que muchos creen que detrás del bautismo viene el hablar en lengua, pero no están prestando atención a las otras cosas extraordinarias que sucedieron, como este viento recio. ¿Alguna vez hemos experimentado nosotros así que estemos en el culto y entre un viento recio que si tenemos sombreros o que sea se lo lleve? Nunca se han experimentado vientos, nunca se ha experimentado que de buenas a primeras todo esto se llene de humo, a menos que haya un fuego de verdad. Entonces, ¿cómo es posible que de las tres cosas o señales maravillosos que ocurrieron allí haya quedado solo uno y los otros dos no? No es lógico. Lo interesante es que la gente, cuando los oyó hablar en lengua, los incrédulos, primero que dijeron fue: esta gente está borracha, ¿verdad? Entonces Pedro fue que se levantó y les aclaró que ellos no estaban borrachos, que lo que estaba ocurriendo allí era semejante a lo que va a ocurrir en el futuro a la nación de Israel cuando sea salva durante la gran tribulación. Y menciona la profecía de Joel 2, del 28 al 32, que nada tiene que ver con la iglesia, que lo que tiene que ver es con Israel y con lo que va a suceder en Israel. Entonces cogen esta porción y dicen: no, porque los jóvenes van a empezar a ver visiones, no, porque los jóvenes van a empezar a tener sueños, porque van a hacer esto, van a hacer lo otro. Hermano, yo no lo estoy viendo. ¿O somos incrédulos o qué está pasando? No es que seamos incrédulos, es que esta profecía pertenece a Israel. Ahí lo dice en Zacarías 12:10 y Zacarías 13:1. Es lo que Dios va a estar haciendo con la nación de Israel cuando ellos se conviertan en el tiempo de la gran tribulación. Sí se va a ver esta profecía cumplida. Pero Pedro lo está diciendo, lo está poniendo como ejemplo, para que vean que aquello que estaba sucediendo allí no era el resultado de una borrachera, sino lo ilustra a una profecía futura que va a ocurrir en los tiempos de la gran tribulación. Eso nos pasa, hermanos, cuando nosotros sacamos los versículos de sus contextos generales y les damos aplicaciones que no son de vida. ¿Cuáles son nuestra visión y nuestro sueño? ¿Sabes qué? Cumplir con la gran comisión, predicar el evangelio, servir al Señor, ejercer los dones para su gloria y para su honra. Eso deben de ser nuestros planes, nuestras visiones y nuestros sueños, porque esa profecía a quien pertenece es a la nación de Israel. Ahora, el aspecto que más ha cautivado a los movimientos modernos es el hablar en lengua. O sea, lo entienden, repito, como un requisito necesario de todo creyente, y lo que hacen es poner cargas, confusión, preocupación en aquel que no desarrolla este don. Las lenguas
sirvieron de señal a los judíos. Recuerden, eso lo estuvimos explicando la vez pasada, que aquellos judíos que estaban allí reunidos en el Pentecostés, más bien tenían tendencias exclusivistas. El Mesías era para ellos y Dios era de ellos, y los gentiles estaban fuera. Les costó mucho trabajo aceptar a los gentiles dentro de la iglesia. Los querían hasta judaizar, o sea, hacerlos circuncidar y que cumplieran la ley de Moisés. O sea, que se volvieran prosélitos, porque esa era la única manera, según ellos, que iban a ser parte del pueblo de Dios. Cuando aquella gente comenzó a hablar en lenguas, era una señal maravillosa de que el evangelio no era solamente para judíos, era también para gentiles. Y dentro de aquellos griegos y otros que habían allí, también iban a ser para nosotros los hispanos. El evangelio también iba a llegar en español a nosotros, y nosotros íbamos a ser creyentes. Ese es el único propósito de las lenguas que ocurrieron en el capítulo de Hechos en el día del Pentecostés. O sea, anunciaban la extensión del evangelio a toda tribu, lengua y nación. Por eso es que ocurrió esto. Eran bautizados por el Espíritu, hablaban lengua. Primero ocurrió con los judíos, después ocurrió con los samaritanos, después con los gentiles en casa de Cornelio, y por último con los discípulos de Juan, que hasta casualmente eran 12 hombres. Entonces, ellos, cada uno de ellos nos estaba diciendo a nosotros, el hablar en lengua es señal que este evangelio iba a ser para todo el mundo, no para los judíos nada más. Ahora, hay que ver también el don de lenguas como un método que Dios utilizó para compartir misterios. Esa es la otra consideración que tiene el don de lenguas, que se lo vamos a ver la semana que viene. Sí. Okay. Esa es la otra parte. Entonces yo quiero saber si verdaderamente este don es real hoy en día, sí, para aquellos que el Señor se lo da como cualquier otro don. Sí, esa es la segunda parte que vamos a ver la semana que viene, analizando 1 Corintios 14. O sea que, para que ustedes no se confundan, don de lenguas que ocurrió en el Pentecostés fueron idiomas, inclusive hasta la palabra griega que usa Lucas para referirse, que eso lo estuvimos viendo, a lenguas, es idiomas. ¿Okay? Y el propósito era mostrar que el evangelio iba a ser a toda tribu, lengua y nación. ¿Okay? Ahora, se habla de un don de lengua y una interpretación de lengua que ocurría genuinamente en las congregaciones. Eso no lo podemos quitar porque en Corintio había caído en un error, en una exageración del uso de este don, y Pablo lo tuvo que corregir, y si lo corrigió era porque fue genuino y real. Pero esa es la otra consideración que vamos a ver en la semana que viene, cuando sigamos con nuestro estudio.